Buenas tardes a todos. Vamos a Antes que nada, pues felicidades, ya les falta poco. Hoy les va a tocar el último de la clase, la parte oral, como les comentaba, ¿vale? Eso es para que también nos ayuden la parte que ya hicieron. Si se dieron cuenta, muchos de ustedes pues salieron algo bajos. Entonces, pues para que les ayude, ¿no? También en esa parte del examen. Bueno, vamos a empezar con esta parte que les dije que íbamos a ver ahora pues se podría decir que la parte, tenemos la declaración, que en ese caso, lo primero, pues es obviamente darte de alta, cumplir con la cuestión de obligaciones de cualquier persona física, moral o contribuyente, en donde nosotros, pues al darnos de alta, tenemos las obligaciones, de acuerdo al tipo de actividad, que puede ser el ICR, el IVA, el IETS, etcétera, ¿no? Que en este caso los impuestos que más vimos fueron ICR e IVA, que dentro de estas situaciones también, de lo que hablábamos de lo del Seguro Social o Infonavit, también pasa lo mismo, muy similar, que son actos administrativos o actos de molestia, ¿no? Que en ese caso también va relacionado con lo que es la cuestión que nos dice la Constitución, ¿no? Que no tenemos esa situación de garantía de la cuestión de actos de molestia, que no puede decir algo si no hay una notificación, es decir, no hay un acto administrativo. El acto administrativo es básicamente, es una forma en que la autoridad o el órgano, o un órgano, es decir, un órgano jurisdiccional nos envía una notificación, es decir, cualquier requerimiento, cualquier crédito fiscal, que en ese caso también pasa lo mismo con el Seguro Social, donde a veces nos manda la cuestión de capitales constitutivos, es decir, las obligaciones que no cumplimos, es decir, cualquier incumplimiento de obligación. Eso es de lo que trata básicamente este tema, ¿no? Que a veces, muchas veces, hablamos más de la cuestión que nos dice a nosotros, como estamos en el tema del SAT, pues más a eso, pero como vimos un poco seguridad social, también pasa lo mismo. Es decir, un acto administrativo es básicamente un documento del cual va a venir por un órgano jurisdiccional o una competencia, o lo que es lo mismo, viene por parte de una autoridad, llámese del seguro, llámese del SAT, llámese del Infonavit, llámese del Secretaría de Finanzas, etcétera, ¿no? Esas son las autoridades que la mayoría conocemos y que en este caso van a estar por el incumplimiento de obligaciones, ¿no? Que como les decía, lo primero es darnos de alta, tenemos también la obligación de declarar, y luego cuando incumplimos o cuando no pagamos correctamente, que básicamente es también a lo que tienen que hacer estas autoridades, pues entonces es mandarnos notificaciones de diferencias, de cuestiones de que incumpliste, y hay algunas facultades que también están dentro del Código Fiscal de la Federación, en este caso, que son facultades de gestión, como cuál, pues la carta invitación, la revisión profunda, y situaciones o correos que nos mandan simplemente así como tipo carta invitación, que esas son las notificaciones de facultad de gestión, pero hay otras que ya son facultades de comprobación, que en ese caso sí ya nos dicen, pues te envío porque nos debes tal mes, etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía básicamente eso, ¿dónde se encuentra? En el buzón tributario. Por eso yo les decía, o no sé si les dije aquí, ¿qué es el buzón tributario? Si no, eso, bueno, lo vamos a hablar en la siguiente clase, o por ahí hay un cuestionario que les dejé que nos va a servir como repaso de algunas cosas, que decía, ¿qué es la constancia? ¿Qué es esto? ¿Qué es el buzón? Bueno, el buzón, acuérdense que es el medio idóneo, o más bien el medio de comunicación que hay entre nosotros y la autoridad, ¿no? Llámese, en este caso, pues la autoridad del SAT, pero también, en algunos casos, actualmente ya hay un buzón del INSS, que también ahí puede ser que le lleguen detalles, y más bien ahí van a tener esa comunicación con el Seguro Social. La otra es que básicamente ellos te notifican, sobre todo en el INSS, te notifican de manera, pues todavía físico o presencial, donde van a tu domicilio, donde te notifican y te dicen, me debes tanto, o no incumpliste en el bimestre tal, o el mes tal, donde no pagaste
X tanto, sobre todo en el seguro. En el seguro no es como en el SAT que se tardan y se tardan y se tardan. En el seguro pasan unos 15 días después del mes y ya te están diciendo, ¿sabes qué? Incumpliste en tu pago de, por ejemplo, de si estamos ahorita septiembre, incumpliste en el de agosto, ¿no? Más bien en el de julio, porque el de agosto se paga en este mes y entonces te dicen, ¿sabes qué? Incumpliste, en estos días te empiezan a mandar notificaciones y así, básicamente, ¿vale? Muy similar a lo que hace el SAT, pero en este caso, como es el Seguro Social, nos, nos notifica vía presencial, o sea, va al domicilio de la persona física o moral, entonces, sí, ahí sí luego te empieza a decir, ¿sabes qué? Me debes tanto, ¿no? O me debes el pago de tal mes, tienes que hacer el pago, y en ese caso también hay algo que le llaman gastos de ejecución, que eso es lo que llaman accesorios en el caso del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ahorita les di una breve introducción de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es esta clase, sobre todo, es eso. La siguiente clase, pues les voy a hacer un breviario, un resumen con un cuestionario que creo que una vez se los pedí, si no se los pedí, ahí les va a servir desde que vimos la contabilidad hasta ciertos temas, ¿no? Y vamos a hablar también con unas diapositivas la siguiente clase de un resumen. Y hasta ahí terminaríamos ya básicamente lo que es el diplomado, pero les quise dar esta clase a raíz de que obviamente pues ya vimos todos los temas y también para que sepan qué más se hace, o sea, ya que haces la declaración, que es básicamente lo que vimos, y ya la llenaste, ya la hiciste, pues puede ser que en algún momento la autoridad o a ti se te pase, y pues lo que tienes que hacer es aclararlo, es decir, ¿y cómo lo vas a aclarar? Pues primero que nada tienes que ver qué tipo de declaración te faltó, también hay que llevar un control de esto, pero en el caso así ya específico es saber lo que ahorita vamos a hablar, que es un acto administrativo, que ahorita se los dije a grosso modo, ¿no? Pero bueno, vamos a la diapositiva siguiente, ¿no? Y les dije un poco lo que pasa, ¿no? Que para eso es esta clase, para que vean lo que pasa. Bueno, definición de acto administrativo. Bueno, todo básicamente dice que es el acto. El acto se deriva del latín actus adhere, que quiere decir hacer. Bueno, en este caso, a lo que hace referencia es a la facultad que tenemos los seres humanos. Es decir, al acto, es decir, a lo que vamos a hacer o lo que hace en este caso, hablando de esta cuestión del acto administrativo, la situación o el acto, la acción o el que va a hacer quién, las autoridades o el órgano jurisdiccional, que era lo que yo les dije, el órgano que es del Estado. En ese caso, acá una definición que les puse más explícita es: un acto administrativo es un acto unilateral de voluntad de un órgano por parte del Estado para hacernos cumplir, obligarnos, en su caso, informarnos del incumplimiento o para transferir o extinguir extinguir la cuestión de obligaciones en ese caso. En ese caso hay ejemplos como los requerimientos, las multas, etcétera, que era lo que les estaba diciendo al principio. Es decir, un acto administrativo es una notificación o, como dice, un acto notarial de una autoridad, que, como les decía, puede ser el INSS, puede ser el SAT, puede ser la Secretaría de Finanzas, puede ser Infonavit, en donde te está contemplando que tú le debes, es decir, por eso dice transferir, porque te está diciendo, ¿sabes qué? Pues me debes tales meses, ¿no? O me debes de aquí a acá. Entonces no hagas caso omiso, porque si haces caso omiso, ¿qué te voy a cobrar? Pues para empezar los gastos de ejecución, que eso en el código le dicen accesorios o derechos, y entonces en ese caso te van a cobrar, primero que nada, los gastos de administración o de ejecución son por los gastos, se supondría, de que hay un notificador o hay alguien ahí que va y te deja la notificación, y por todos los gastos que se supone que están realizando por levantarte o por enviarte la notificación, ¿vale? Luego de ahí, si haces caso omiso, hay multas, o de una vez en el seguro, ellos sí te las cobran. Así pase lo que pase, te cobran una multa por incumplimiento, ¿vale? En el caso del SAT, no. Primero va el requerimiento que se va al buzón, y en ese caso lo que prosigue es básicamente que tú les aclares, es decir, que si hiciste caso omiso de no pagar o en su caso de presentar el pago, lo que vas a hacer es básicamente hacer el pago, o sea, no hay de otra. De hecho, por ahí dice formas de extinción, que eso también lo vamos a hablar ahorita, y una de ellas es el pago, o sea, no hay de otra, ¿no? La otra es la aclaración. ¿Por medio de qué?
pues del portal del SAT, que eso es un portal que se llama Mi Portal, que eso también lo vamos a hablar. Pero bueno, el acto administrativo, ¿qué características tiene? La declaración de voluntad. Esa declaración de voluntad es básicamente lo que te dice la autoridad, ¿vale? Es decir, como decíamos, ¿qué es un acto administrativo? Es una declaración unilateral, es una acción unilateral. Lo que decía esto, que decía, es un acto unilateral por la voluntad de un órgano. Es eso, la declaración de voluntad. De hecho, aquí te dice, el acto administrativo debe ser una declaración de voluntad consistente en la decisión, la expresión de un propósito de la autoridad. Pues es muy similar a lo que les dije en la definición. Es decir, es lo que envía, pues ¿quién? Pues la autoridad, ¿vale? Esa es una parte. Forma escrita, bueno, la mayoría de las notificaciones o los actos administrativos, por regular, se hace un escrito, es decir, donde va planteado los fundamentos, por eso dice que debe ser motivado y fundamentado, es decir, que van algunos artículos legales en donde te dice los periodos que te dan la autoridad, también te dice el por qué, por incumplimiento básicamente, y en ese caso son los detalles más específicos. Obviamente que luego le anexan más artículos como para que se vea muy, bueno, muy, o sea que hay mucha procedencia de que el acto administrativo tiene cierta legalidad, porque luego meten artículos que se supone que son de la misma, por ejemplo, del SAT, que luego son del mismo, ley interna del SAT, pero a veces pues ni corresponde, pero bueno, pero sí hay artículos que ellos ya tocan de que pues incumpliste, que también se hizo de acuerdo el escrito al artículo 38, al artículo 18, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es una unilateral porque obviamente, pues lo que decíamos, ¿qué es un acto administrativo? Un acto unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque básicamente te está diciendo la autoridad hacia ti, no hay otra situación, es decir, que no es recíproco, ¿vale? Que tú no le puedes decir, oye, pues esto y aquello. Simplemente él te ordena que cumplas con la obligación, ¿no? Por eso es unilateral, sobre todo. Porque sí hay esa cuestión de que tú le puedes decir, oye, pues de acuerdo a esto, pues yo tengo el derecho a que tú me oigas, ¿no? Que esa es otra situación. Es decir, sí puede uno aclarar la situación, pero básicamente el acto administrativo o la notificación viene de ellos hacia nosotros, no de nosotros hacia ellos, ¿vale? Por eso dice que es una cuestión unilateral. Debe ser de carácter unilateral porque su propia y especial naturaleza no requiere del acuerdo de otro sujeto como sucede en el derecho común. Otra característica, hay una manifestación. Quiere decir que debe ser una declaración concreta, debe referirse a esta situación en particular. Bueno, la manifestación era lo que yo les decía, que a veces lo que pasa es que te estás especificando las obligaciones que tú debes, ¿vale? O lo que le debes, o especificar ciertas conductas que ya se hizo, como por ejemplo que también cuando llegan allá a revisarte, que eso ya es una facultad de comprobación, pues ya te especifican concretamente qué fue, por qué fue, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso pasa también con un requerimiento, ¿vale? Bueno. La competencia, bueno, la competencia es la autoridad específica o el órgano específico, eso es a lo que se refiere. Por ejemplo, sistema de, bueno, muy por lo regular siempre te dicen en el SAT cuál es el organismo descentralizado, siempre cuando te envían un requerimiento al cual es ese, básicamente. O en el Seguro Social igual, te mandan la subdelegación tal, número tal, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, eso es una de sus características. Los efectos jurídicos, bueno, esto tiene que ver un poco con esa cuestión de lo que dije, que era el acto que es para modificar, transmitir, declarar, reconocer o extinguir, porque básicamente te está diciendo con los fundamentos que es legal, aparte te está diciendo que te está transmitiendo esa cuestión de me debes tanto, ¿no? Y está declarando cuánto le debes y qué obligaciones. Que en ese caso cuando extingues, porque básicamente también un acto administrativo ya también hay una resolución al final.
Cuando, por ejemplo, les vuelvo a decir, hay una facultad de comprobación, y ya te dice acta final, y en esa acta final lo que pasa es que ahí sí ya te dice, pagas o no pagas o cuánto me debes, ¿no? Que a veces puede ser todo, a veces nada, etcétera, ¿no? La fundamentación, esta tiene que ver con los artículos explícitos que debe traer el acto administrativo. Esa es una característica que trae el documento cuando nos lo envían, ¿vale? La motivación, bueno, en este caso es la circunstancia, de hecho, así como dice aquí sí no les puedo decir yo como que decir, ¿qué es eso? Pues en pocas palabras, ¿qué es lo que le debemos al SAT, no? Si le debemos en el requerimiento nos dice, de acuerdo a tal artículo, y luego hay un recuadrito y dice, nos debes el ICR de salarios de tal mes. Es eso la circunstancia, ¿no? En lo que le debemos, y aquí dice, el fin, bueno, debe de cumplir la finalidad regulada por normas concretas sin que pueda reunir otros fines. Bueno, la finalidad de estos requerimientos o estos actos administrativos para el Estado solo hay uno, fiscalizarnos, ¿vale? Es decir, cobrar los impuestos, porque esa es la tarea del Estado. Y eso es básicamente lo que hace este tipo de situaciones de actos administrativos, que es decir, que si tú incumpliste por la cuestión que ya sabemos de lo que les dije desde el principio, que era una parte que decía el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que todos tenemos la obligación de, básicamente, de contribuir para el gasto público, ¿no? Así sea como sea, pero básicamente eso es lo que nos dicen más o menos, lo que nos dice el artículo 31, fracción cuarta, y que puede ser de acuerdo, obviamente va a ser a los estados, a la Ciudad de México, a los municipios, etcétera, etcétera, y de manera proporcional, ¿no? Que eso quiere decir de acuerdo a tu capacidad económica o contributiva y de acuerdo al régimen fiscal en que estemos. Y que de acuerdo a esto, pues obviamente si incumplimos, pues tienen la facultad ellos de, o el fin es fiscalizarnos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de lo que les he estado diciendo, muchachos? No, profe. Bueno, de acuerdo al artículo 38, los requisitos que deben de contener cuando te notifican, primero que nada, obviamente la autoridad de quien viene, hasta arriba te dice, pero bueno, aquí les voy a leer un poco. Constar por escrito y documento impreso digital, señalar la autoridad quien lo emite, señalar la fecha de emisión, estar fundado o motivado, orientar la firma del funcionario competente, señalar el nombre o nombres de las personas a quien va dirigido. Bueno, esos son algunos datos que también nos dice el mismo, el mismo 18 para cuando vas a, bueno, ahorita les explico el 18, aquí no lo puse, pero ahorita se los explico. ¿Por qué el 18 del Código Fiscal de la Federación? Porque es la forma que te dice el código para poder presentar una aclaración, ¿vale? Eso le llaman promociones. Pero en el caso del acto administrativo, lo mínimo que debe llegar son estos datos. Y por ejemplo, si en este caso no trae la firma del funcionario competente, es decir, de la autoridad, es decir, del jefe que es de esa administración o ese módulo, como le dicen en el SAT, entonces este escrito que ellos te mandan no pasa. Y se los digo porque en algunos casos llegaban a pasar esta situación, que luego no mandaban la firma de quien era el competente, sino de alguien abajo de él. Entonces esos sí eran improcedentes. Muchas veces esto lo revisaban pues bueno, esto ya tiene que ver más con defensa fiscal, pero esto lo hacían muchas veces los abogados en el área fiscal, donde revisaban esto y se daban cuenta y pues muchas veces pues desechaban el caso por esta situación, ¿no? Entonces, pero esto, obviamente con el tiempo, y se los digo por experiencia, la autoridad se va fijando, es decir, muchas veces la fundamentación que ellos mandaban era errónea y entonces pues se daban cuenta los abogados o la persona que obviamente les mandaba la contestación y entonces pues era desechado por un tiempo, ¿no? Y en ese caso pues ya con eso se liberaba la persona. Pero con el tiempo, pues la autoridad se ha dado cuenta de las fallas que ha tenido, y se los digo porque así ha pasado también con el tiempo que tengo, yo me doy cuenta que se ha cambiado ya más estructurada la fundamentación. Aparte, bueno, como estuve en una maestría, pues de defensa del contribuyente, pues también ahí nos decían los profesores, y también pues sí, yo lo he visto a través del tiempo,
Entonces, bueno, eso es lo que debe de tener el acto administrativo, es decir, la notificación o el requerimiento, cualquier otra cosa que te llegue al buzón o te llegue al correo, es lo mínimo que debe de tener. En algunos casos, por ejemplo, las cartas de invitación o lo que te dicen, por ejemplo, que te dicen muy por encimita, los correos, porque eso es lo primero que llega, eso se llama facultad de gestión. Esos no van a traer todos estos datos, pero mínimo sí te dice que viene por parte del SAT, que hay una fecha la fecha de emisión o ese tipo de cosas, pero a lo mejor no trae bien los fundamentos. ¿Por qué? Porque son cuestiones de gestión, es decir, nada más para decirte, ¿sabes qué? Pues has incumplido en tal cosa, ojo, ¿no? Tienes que hacer esta cuestión. Ahora, ¿tienes que aclararlos vía portal del SAT? Sí, ese tipo de cosas o todas hay que aclararlas para no meternos en algún problema. Es decir, más vale aclararlos tarde o temprano, porque como tal, se supone que tenemos 15 días para aclarar ciertas cuestiones de actos administrativos, pero eso es al ser una cuestión de gestión, no hay como un tiempo. ¿Por qué? Porque debería de estar fundamentado y motivado en ese caso, pero sí tendríamos que tener, por lógica, se supondría que al llegar a algún comunicado, tenemos 15 días hábiles o 15 días para hacer la aclaración, pero muchas veces al ser cartas de invitación, algunos no las hacen, o algunos, como sabes, que no está fundamentado o no te dice bien ahí mismo el tiempo, pues te haces guaje, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues esperarte a que pues tengas el tiempo. Esas no son tan precisas. ¿Qué sí es algo ya más específico? Un requerimiento, lo que ya llega al buzón, ahí sí hay que contestarlo a la de ya. Tienes los mismos 15 días o 10 días, de acuerdo a la fundamentación que te pongan. Ahí te va a decir artículo 18 o artículo 33 o varios artículos, que ahí te dicen los plazos que tienes para contestar. ¿Vale? Que eso es del Código Fiscal de la Federación, muchas veces, en el caso del SAT. En algunos casos también en el seguro o en el mismo seguro viene de acuerdo a la ley, o luego relacionan con el código, porque el código pues básicamente es el que habla de las autoridades, ¿vale? En ese caso ya te va a decir cuánto es de plazo. Por lo regular son como 15 días, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que ver es si te llega alguna notificación en el buzón, ahí sí, tienes que hacer la aclaración lo más rápido que puedas. Hay otra situación de gestión que se llama revisión profunda. En ese caso, ahí sí te van a decir primero que hables allá al SAT o al donde le corresponde, y ahí te van a decir qué es lo que les debes, porque cuando tú abres en el PDF o lo que ya abres en el buzón, luego no viene nada más te dice de tal año a tal año y me debes tanto, ¿no? O a veces sí viene algo como cuando es ICR, pero cuando es una revisión profunda de años, no vienen todos los impuestos que les debes, entonces tienes que hablar con ellos y ya ahí ya te dicen, ¿sabes qué? Cuentas con 10 días hábiles para hacerme la aclaración de todo esto, ¿vale? Que lo primordial de la facultad de gestión, que es lo que les dije al principio, derivado de estas cartas de invitación, que son cualquier situación de diferencias, cualquier situación de revisión de ingresos en las anuales, de revisiones en los sueldos y salarios, o lo que yo les decía, revisiones profundas de años anteriores por cualquier situación, que ahí mismo en la revisión profunda sí te dicen de 5 años hacia atrás, y luego ya les hablas y ya te dicen, no, es tal año o tales años y son tales impuestos. Por eso en la revisión profunda sí tienes que hablar con ellos, y ya de ahí, ahora sí, ya corre el tiempo y ya obviamente tienes que hacer una pequeña revisión de todo lo que falta. Actualmente, como se basa mucho en el PUE o en el PPD, sobre todo esta cuestión del PUE, pues hay cuestiones que los CFDIs, si tú efectivamente lo cobraste, que era lo que yo les decía desde el principio de las clases, ¿no? Que hoy se lleva mucho de la precarga y que hay que tener cuidado, que si no, hay que cancelarlo. E igualmente va para los egresos. Si ves que nunca lo pagaste, pues decirle al proveedor, oye, yo no lo pagué, me estás haciendo retenciones o me estás haciendo cualquier cosa, ¿no? A lo mejor dices, por un lado me conviene por el IVA, pero no, porque actualmente si lleva retención, es decir, es una persona física honorarios, pues te lo va a tomar así también. Y acuérdense que si eres persona moral, las tienes que pagar tú. Entonces, si fuera ese el caso, pues te va a estar cobrando el SAT, aunque no lo hayas pagado, ¿vale? Porque él se basa en eso. Hasta cuando haces la análisis, se acuerdan muchas cosas que les decía, está relacionado ahí, y a veces igual ni se cobran, ¿no?
digo, más bien ni se pagan, y hay esa situación. Entonces también hay que llevar un buen control en los ingresos y egresos efectivamente cobrados y pagados, porque si no, cuando hay este tipo de situaciones, lo va a cobrar el SAT como si no, porque el fin de ellos, les vuelvo a decir, es fiscalizar, es decir, que si, entre comillas, con su IA, ellos notan que hay un incumplimiento, pues ya, y entonces también va a ser un despapalle. ¿Por qué? Porque si tú haces una cancelación o le pides al proveedor que cancele un año pasado, es mucho desbarajuste en el sentido de, para empezar, que ellos muevan, que tú muevas, etcétera, etcétera. Y no te convendría porque es una deducción, ya la tomaste. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Se los digo por experiencia propia. A veces lo más lógico, si no son muy altas, pues no pagarlas, porque más vale no quitarte la deducción, porque eso es lo que podría pasar, o en ese momento es lo que tendría que pasar, o hacer una cancelación con sustitución, y luego muchos proveedores luego no lo quieren hacer. O sea, son cosas ya de estrategia que hay que hacer para no mover tanto el ejercicio. Que desde un principio les digo, lo más sugerente es llevar un buen control de ingresos, egresos, y pasar la revista con nuestras ventas y luego con el proveedor. Es decir, decirle al proveedor, ¿sabes qué? Me hiciste esta, nunca pasó, yo no lo pagué, lo voy a pagar el siguiente mes, y así, porque así se basa el SAT, y así lleva su control ellos. Por eso, por ejemplo, que te dice de una retención en el mes pasado, 1,000 pesos, que fueron honorarios, y 1,000 fracción de IVA, ¿no? Retención de 1,000 y fracción. Y tú te diste cuenta, pero así la dejaste, ¿no? La factura. ¿Qué pasa si para el otro año te llega una revisión? Pues entonces, o una carta de invitación, ¿qué crees? Pues hay que cancelarlo, ¿no? A lo mejor la carta de invitación no hay problema, pero en una revisión profunda, ahí sí, porque te vas a aventar de varios años la revisión, y en ese caso ya hiciste anual, ya esto, ya aquello, ¿no? Y entonces, pues ya va a ser más difícil mover todo. Bueno, son experiencias que les digo, ¿no? Para que tengan un poco de cuidado en base a este tema, ¿no? Extinción. Bueno, acuérdense que la primera es cumplir, es decir, el pago, ahí no hay de otra, es decir, la extinción que nos marca también el código y todo esto de los actos administrativos es pagar lo que debes, ¿no? Que eso es el fin de la autoridad. La otra, prescripción a caducidad, que la prescripción nos va a hablar de 5 años, igual la caducidad, pero en ese caso también tenemos que tener cuidado de lo que un día les decía, cuando pasas en las declaraciones, que si ya vuelves a hacer una declaración, como decíamos, complementaria, ya estás abriendo ese lapso de 5 años. Entonces hay que tener cuidado desde el principio, hacer, pues se podría hacer bien las cosas, y que si no queda de otra, pues sí, ni modo, vas a tener que romper esos 5 años. Y ya, porque esa es una de las formas de que se supone que la autoridad ya no se fija. Y sí, sí lo llega a hacer. Yo me di cuenta cuando nos mandaban revisiones profundas, una vez nos mandaron de 5 años a 5 años, y ya después de esos 5 años, ellos ya no se metían en esos 5 años. Es decir, hasta eso sí se fijan de los tiempos de los 5 años, porque saben que ya no hay cómo decirnos, ¿no? Y ya, hasta eso. Pero les vuelvo a decir, ese tipo de situaciones son para fiscalizarnos. Cuando la formación del acto administrativo está sujeto a una condición de término a su suspensión y está realizando dentro del plazo pactado. Acaecimiento de una condición resolutoria y renuncia del interesado o por revocación. Bueno, la primordial, la verdad, es el pago, ¿no? O la otra, como dice, revocación. Es decir, la revocación es cuando nosotros metemos un medio de defensa y la autoridad revoca, o en su caso, que ellos mismos nos digan, ¿no? Pero a través de la aclaración. Eso es en el portal, o en su caso un recurso de revocación, pues ya va en el buzón tributario, ¿vale? Pero sí, son detallitos que hay que medio conocer después de obviamente ya hacer todo lo que ya dijimos de las declaraciones. Y bueno, esta es carta de invitación, lo que yo les decía, eso es una facultad de gestión junto con lo que es una revisión profunda, y eso es básicamente que no solo lo hace el SAT, también lo llega a hacer el INT, donde ya te dice, pues tal mes no fue presentado, luego llegan a los correos, pero obviamente pues ahí sí está un poco como muy lento esa parte de ellos, porque en el caso del SAT sí está al día, ellos sí luego mandan cartas de invitación para que trates de cumplir, porque eso es lo que hoy en día se realiza, no como antes que te llegaba el requerimiento, te llegaba un requerimiento azulito y ya te decían, no, y hoy la autoridad pues prácticamente lo que quiere es que se supone que tú cumplas, ¿no? De manera
autocorrección, que también es una parte de lo que debe de hacer el contribuyente, pero la realidad es que esto les ha servido a ellos, pues obviamente para recordar de una forma pues más rápida y sin meterte en tanta cosa de hacer una visita domiciliaria, que eso también es una facultad ya dentro del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, donde ellos pueden hacer ese tipo de cuestiones, visitas domiciliarias, donde ellos ya van físicamente o antes de eso, pues te mandan igual una notificación. Pero bueno, ¿qué es una carta de invitación? La carta de invitación es un medio de comunicación que establece la autoridad con una particular, es de hacerse notar que per se la carta de invitación constituye un inicio de facultades. Bueno, como tal, les vuelvo a decir, es una facultad de gestión, es decir, nada más como que te está llamando la atención, como cuando le dicen a un niño, hey, cuidado, te puede pasar algo, ¿no? Eso es lo mismo que pasa en la autoridad. Y en ese caso, es un inicio de facultades de comprobación, porque se supone que si haces caso omiso de la carta de invitación, ellos ya con el tiempo lo que van a hacer es, ahora sí, pedir revisarte, ¿no? Revisarte. Que ahorita les voy a explicar lo que pasa. Cuando haces tú esto, lo aclaras en el portal, tan tan. Pero si ya haces caso omiso muchas veces, que ahorita pues nosotros sí no hemos tenido tiempo de hacer aclaraciones de este tipo, de a ratos la hacemos, de a ratos no la hacemos, pero mientras no pase de que no la aclaremos, todo está bien. ¿Por qué? Porque se supone que si ya haces caso omiso, la autoridad lo que va a hacer es requerirte ya cuestiones de manera física, es decir, ya te van a notificar en la empresa, a empezar, ese es el primer paso. Eso ya se llama facultades de contribución, que es una visita domiciliaria. La visita domiciliaria, pues obviamente ahí primero llega la autoridad llega con una persona que es un auditor, es básicamente, ellos se deben de presentar con su credencial, y eso es básico, y se los digo porque ellos tienen esa política, podrá decir, de que deben de presentarse. Esa también era una cuestión años atrás, muy atrás, de que si ellos no se presentaban con su credencial, que ese también es una situación específica de que porque a veces todo lo que hacían se desechaba, porque ellos, lo primero era identificarse en la visita domiciliaria ya presencial, ¿vale? Luego de ahí te dejan esa notificación, todavía no te dejan algo estricto, pero si ya te dicen, ¿sabes qué? Yo a partir de mañana, si no está el representante, vengo y me tienes que dar tal información. Y de ahí hay algo que le llaman acta parcial, porque son muchas actas parciales. Y de ahí básicamente ahí inicia el procedimiento administrativo de ejecución. El primero es la notificación y de ahí empiezan a hacer todas las actas donde ya al final te van a decir cuánto debes. Es decir, para evitarnos esa facultad de comprobación hay que hacer aclaraciones de este tipo de situaciones de cartas de invitación, de revisiones profundas, porque eso es mediante ¿qué? Pues solamente mediante el portal del SAT. No nos metemos en tanta bronca de que llegue la autoridad y nos diga, ¿sabes qué? Requiero auxiliar de tal, requiero estados financieros, requiero balanzas. Es decir, ya llegando a la facultad de comprobación, te van a hacer que les des toda la información. Obviamente hay nichos que ellos ya tienen con actividades económicas y con los primeros nichos son personas morales, pero no quiere decir que porque no seas persona moral no te van a revisar. Actualmente con la IA y con todos los departamentos que ellos tienen, la autoridad, sobre todo el SAT, ellos ya pueden hacer y deshacer, es decir, pueden revisarte, ¿no? Actualmente. De hecho, hay muchas situaciones, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a continuar. El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación regula la facultad de gestión, que era lo que yo les dije, que es controlar y vigilar las obligaciones. Esto es con el fin de que el contribuyente, pues, de manera espontánea, pues, haga sus declaraciones, o si hay algunos errores o omisiones o cualquier cosa, lo haga de manera espontánea, ¿vale? Para que ellos mismos revisen, ¿no? O en ese caso que haya corrección, que eso ya le llaman autocorrección también, derivado también del Código Fiscal de la Federación, que puede uno hacerlo y no hay problema, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si nosotros omitimos
algunas situaciones cuando el SAT tiene esa facultad también de comprobación. Esto, cancela sellos, ¿vale? Cancela el sello y muchas veces se impone por esa cuestión y hasta que no les aclares, ahí había portal de cualquier situación de adeudo o de omisión de incumplimiento, pues ellos no te quitan esa cuestión de poder realizar tu sello. Es decir, pues te van a bloquear el sello y hasta que no, pues ya puedes ocuparlo con la razón social correspondiente. Y eso es un trámite pesado porque tienes que entrar al portal igual, hacer ahí la aclaración y eso tarda un rato. Bueno, creo que no les he enseñado cuando tú mandas un acuse, pero hasta abajo, te dice tal fecha está hasta tal fecha ya puedes revisar que ya va a estar tu bueno, no es solución, ¿cómo le dicen? Bueno, es como el reporte de que realmente ya pasó o no pasó, es decir, ya te van a decir qué pasó con el trámite que estás haciendo en ese caso de aclaración. Eso es lo que te dice, a tal fecha ya tienes que revisar, o más bien, ya va a estar tu resolución, ¿no? Eso es lo que pasa en esos acuses. Bueno. Facultades de comprobación. Tiene la finalidad de inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las obligaciones, que eso es lo que yo les decía. O sea, lo primero, van a notificar. Lo segundo, eso se llama visita domiciliaria. Se llama llegar, notificar y luego, y ahora sí, pedirte la información, que esa es la facultad que ellos pueden o te dicen de pedir información físicamente, ¿vale? Bueno, esa es una de las situaciones. En la realidad, para hacer la cuestión de aclaración de un requerimiento, eso es vía portal. Era lo que yo les decía, hay cosas que puedes hacer vía portal, pero ya llegar a estas instancias, aquí sí aguas, porque aquí ya te van a poder pedir todo, ¿vale? Todo, y te van a ir a revisar, pues obviamente te van a ir a revisar y ya va a depender de otro proceso, ¿vale? Que ya lleva, pues hasta 1 año, 2 años te pueden revisar o todo el ejercicio, ¿vale? Va a depender de ellos cómo lleguen y qué anomalías ellos hayan encontrado y pueden ser hasta 3 meses, 1 año. ¿Y cuánto es el término que tienen ellos de plazo para revisarte? 1 año, ¿vale? Eso es lo que ellos tienen. Y si no, lo pueden darse 6 meses más. Esos son los plazos que tiene la autoridad en este caso de una verificación. La realidad es que por eso muchos lo que hacen es pues sí, atender la carta de invitación, tarde o temprano, porque les vuelvo a decir, luego no está bien fundamentado, sobre todo las cartas de invitación de hace como 3, 4, 5 años. Hoy pues ya están un poco más fundamentadas y pues ya uno trata de darle solución, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que estos tienen, ¿no? Bueno. ¿Dónde se encuentran las facultades de comprobación? En el artículo 42. Lo primero que va a hacer es revisar errores aritméticos, revisiones de escritorio, visitas domiciliarias, que era lo que yo les dije. Eso está ahí fundamentado en el artículo 42. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos de acuerdo a los estados financieros. Practicar visitas domiciliarias para que se cumplan las diversas obligaciones. Practicar, ordenar el avalúo, verificación de física de la clase de bienes. Recabar de los funcionarios y empleados y federatarios los informes, practicar revisiones electrónicas, practicar visitas domiciliarias a fin de verificar el número de operaciones y practicar visitas domiciliarias a los usuarios fiscales, etcétera, ¿no? Pero bueno, en resumen, ¿qué facultad tiene ya cuando pasas esta parte que no le haces o le haces caso omiso de un requerimiento, de una revisión profunda, de todo lo que yo les dije? Es irte ahora sí a inspeccionar, es decir, hacer la visita domiciliaria, ¿vale? Ahí no hay de otra. Y en ese caso, pues muchas de esas revisiones que yo les dije es de acuerdo a los plazos que tiene la autoridad. Lo primero es pedirte contabilidad. Por eso yo les dije, es bien importante llevar la contabilidad, sobre todo a la persona moral. Las físicas también, pero la realidad es que se van a meter más con la persona moral. Pero les vuelvo a decir, no quiere decir que porque eras persona físico-moral no lo vayan a hacer tarde o temprano. La autoridad, ellos ya tienen un departamento específico que se encarga de todo esto, a ver a quién le tiran, ¿no? Sobre todo ellos le tiran a todos, de acuerdo a los ingresos que tengan y de acuerdo a ciertas situaciones. Sobre todo
algunas veces le tiran a las personas que nunca hicieron declaraciones, ¿no? Eso es lo primero. Y en ese caso, todas las revisiones que hacen es ir a tu negocio, a tu domicilio fiscal, en donde obviamente van a hacer revisiones. En ese caso, ya cuando hacen algo físico. También hay otras, como ahí dice, revisiones electrónicas. Ese tipo de revisiones era lo que yo les dije que va junto con pegado con la contabilidad electrónica, pero como les había dicho, eso es obviamente a las personas que tienen esa obligación se las van a hacer, y si no va a ser física, por regular. Hay otro tipo de situaciones, pero por regular son ese tipo de cuestiones que hace la autoridad. Y ya luego, obviamente, como les dije, en el mismo código hay algo que le dicen, es una parcial, es decir, hay una acta parcial en donde, como les dije, hacen referencia a que ya te notificaron, te dijeron y recibieron de nosotros, llámese físico o moral, la información. ¿Cuál la información es? Pues tus auxiliares, tu balanza, tus estados de situación y todo lo que requiera la autoridad. A partir de ahí es como dice, hacen revisiones y inspecciones. Y obviamente, como dice, ahí hablan con las personas, los encargados de cada situación. Y era lo que yo a veces les decía, había una cuestión de contratos, nos van a pedir todo, nos van a pedir fotos, nos van a pedir cards, nos van a pedir todo. Ahí es donde sí ya hay que tener cuidado, por eso yo les dije, hay que tener cuidado, porque obviamente, por ejemplo, esta diapositiva dice, la facultad de comprobación de las autoridades en el código no se rige por el principio de presunta inocencia. Bueno, ¿qué es eso de presunta inocencia? Que es hasta cuando lo que dice en el derecho penal, que es hasta que se supone, hasta que la misma autoridad o sea, nosotros tenemos esa cuestión de ser o no ser, o más bien de ser inocentes en ese caso, pero en el caso fiscal, como dice aquí, no hay ese criterio. La autoridad te va a revisar, seas o no seas inocente, hasta que ya él ya revisa todo, ya te va a decir, sí, no debes tal o debes tal. Porque la situación, les vuelvo a decir, de la autoridad es buscar, escarbar y decirte qué es lo que le debes, ¿vale? Y sí, yo lo sé porque hice el servicio social allá adentro y ellos le escarban, aunque vean que no le encuentran, le escarban y le escarban hasta que le encuentren. La situación de cuando ya te hacen una de estas es hacer el pago de obligaciones y revisan todos los impuestos, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo? Hasta ahorita no. Bueno, aquí como dice la diapositiva, facultad de comprobación. Al ejercer la autoridad puede corroborar la autenticidad de las actividades realizadas por el contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones, sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción de inexistencia de operaciones. Bueno, en este caso, como les dije, al ya realizarte la situación ya física, ellos van a determinar con toda la información que tienen si es cierto o no todas las operaciones. Por ejemplo, una compra, una venta, lo que yo les decía en ese tema de contratos, ¿no? Que es básicamente, les vuelvo a decir, se rige la autoridad no solo por la factura, sino por todas las operaciones que tengan relación a una compra, una venta, etcétera. Es decir, ellos van a determinar si son reales o no son reales, como dice, corroborar la autenticidad de las actividades, si no se les hace raro algunas operaciones. Por eso ellos ya cuando llegamos a esa parte, ahí sí hay que tener cuidado porque van a revisar muchas cosas y obviamente el fin de esto, de esta revisión, es como lo que hace una auditoría. Es decir, la auditoría, ¿para qué sirve? Pues sirve pues obviamente para revisar errores que tenga una entidad. Y ellos, al ser fiscal, son más payasos porque te van a revisar hasta lo que sea, con tal de cobrarte un impuesto. Y si no llegan a encontrar nada, pues al final se los vuelvo, por experiencia propia, ellos como que se quedan así como que, sí está bien todo, pero algo no me cuadra, o sea, y te lo dicen así tal cual, ¿vale? O sea, en la misma redacción del acta final, ahí te lo ponen, o sea, aunque estés bien, y se los digo por experiencia
con cuestiones que a mí me pasaron en empresas. O si no, como les vuelvo a decir, encuentran algo y de lo que sea, de ahí se agarran y te van a cobrar impuestos. Hay unas situaciones cuando pasa eso, tú puedes irte a lo que es la Prodecon. Ahí te sirve, obviamente, para no meterte en tanta cosa, de que ellos revisen que realmente, para empezar, la notificación está bien, y sobre todo si ya llega en esa etapa final, pues que esté bien lo que te están cobrando, porque muchas veces se exceden, y se los digo por experiencia propia. Una vez yo estaba en el servicio y el señor que estaba haciendo el cálculo se equivocó o no sé si lo quiso hacer adrede, porque el problema de allá adentro es que la revisión de los auditores de allá adentro es: a mí cúmpleme con que vamos a meter ingreso, porque ellos tienen metas allá adentro, y esas metas, como se dan cuenta, es para, obviamente, la recaudación, y entre más recaudación tengan, ellos en algún momento, pues, o los pueden, se supone que allá adentro les dicen que tienen que obtener cierta recaudación, sobre todo a los jefes, ¿no? Y en ese caso, ellos también le dicen a los de abajo, para que ellos, pues, le echen ganas, porque luego ellos se supone que también les dicen a los de abajo que se supone que les van a dar un bono o algo. Y se los digo porque cuando hice el servicio, eso es lo que estaban haciendo las personas de abajo, decirle a los de arriba: oiga, pues es que si le hemos hecho ganas, pues denos un bono, ¿no? Y se los digo porque yo estuve adentro, y así tal cual en diciembre le decían al jefe de ahí: oiga, es que sí hemos hecho esto y aquello, y él les prometía. Es decir, yo sé que como dice el dicho, prometer no empobrece, pero pues en estas situaciones es decir, los auditores de allá y los jefes de allá, pues son: a mí recáudame, ¿no? Y esa es la situación. Pero sí, a lo que voy, es que ahí ya ellos ya se comprometen a recaudar como sea. Y a veces, pues obviamente en los negocios hay detalles, hay equívocos, siempre, porque somos humanos, porque hay errores, ¿no? No digo que a fuerza acá, pero sí, ahí sí. Y sí, por lógica, los vuelvo a decir lo que les contaba de esta persona: él le cobró algo, y entonces llegaron con la Prodecon y le dijeron: no, esta parte está mal hecha, o sea, un calculito que les hacen hacer a esas personas. Y entonces, pues ya desecharon esa parte, sí le cobraron impuestos, este, pero no fueron ya todo el monto, ¿no? Que sí, fácil le ahorraron como 100,000 pesos, ¿no? Y ya con recargos y actualizaciones, pero sí tuvo que pagar fácil como 300,000 pesos. Pero bueno, de pagar 500,000 a 300,000, pues sí, a lo mejor no, a lo mejor sí, oye, no, pues no hay mucha, ¿no? Pero no, ya 100,000 pesos que alguien te diga: oye, pues acá pues ya es algo, ¿no? Y aparte la situación de Prodecon es gratuita, entonces ellos sí te pueden asesorar de esa forma. Pero bueno, eso es algo que les comento, ¿no? Ahorita por este tema, ¿no? Bueno, facultades de recaudación. Como les decía, el saldo que tiene como determinante y esa situación es recaudar, es decir, fiscalizarnos, de alguna forma recaudar los impuestos. ¿Para qué son los impuestos? Pues se supone que son, pues, para la parte de la distribución que tenemos en nuestro país, que es básicamente, hay una ley de ingresos, una ley de egresos, en donde básicamente nosotros, pues, recauda el Estado, que esa es le dicen actividad financiera, y es para todo esto de que, pues, ¿por qué no lo hiciste? O más bien, ¿por qué incumpliste? Para empezar, la mecánica que nosotros tenemos, de lo que les dije, hacer la declaración, ¿no? Esa es una parte de lo que hace el SAT, que si por obvias razones se te fue, no cumpliste, bueno, ya hay una cartita de invitación, ¿no? Pero la otra es esta parte ya de obviamente la parte de la notificación del acto administrativo que les venía diciendo. Y la otra es: ahora sí, no me cumpliste, yo me cobro a lo chino, que por eso hay algo que le llaman procedimiento administrativo, que bueno, creo que todavía no llegamos ahí, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son obviamente, las instituciones o todo lo que yo les decía? Pues para empezar el SAT, luego el instituto, o sea, es decir, algunas dependencias que ellos, al haber incumplimiento, pues hay este tipo de cuestiones de actos administrativos, ¿no? Autodeterminación. Bueno, esto de la autodeterminación viene también en el código, y básicamente es que nosotros mismos, contribuyente, pues cumplamos con las obligaciones, en resumen, ¿vale?
que luego lo que pasa es que muchas veces hay situaciones o plazos que la misma autoridad nos dice, ¿sabes qué? Pues para no cobrarte los impuestos, cúmpleme. ¿Por qué hacen ese tipo de en situaciones a veces la autoridad? Porque miren, a veces si tú te autocorriges, en algún momento vas a tener que pagar algún impuesto, a lo mejor no todo el año, pero sí una parte. Y a lo mejor vienen de 5 años. Hay programas que hace el SAT que también lo que hacen es, bueno, incumpliste, págame en parcialidades, que ahorita creo que hay un programa así, y es lo que yo me acuerdo porque mi esposa me dijo. Y entonces, lo que hacen es decir, bueno, incumpliste, págame en parcialidades, no importa, pero págame. Porque acuérdense que la finalidad del SAT es recaudar, fiscalizarnos, que al final es eso. Porque de ahí, obviamente, se supone que el dinero tiene que ir primero a la ley de ingresos, que ya está programada, que es la recaudación, y luego a la distribución de lo que son todas las dependencias, o en su caso los programas sociales, ¿no? Que en ese caso es para, se supone, distribuir la riqueza en la ley de ingresos. Y en ese caso esa es la mecánica que le llama el Estado actividad financiera, ¿vale? Pero bueno, entonces la autodeterminación, ¿para qué nos sirve? Pues para que nosotros mismos, contribuyentes, pues hagamos los impuestos de una manera espontánea, para eso es, ¿vale? Y que no venga la autoridad y que me diga, oye, me debes tanto, no hay problema. Por eso también lo que yo les decía a veces, hay esta cuestión de los complementos, mientras no llegue la notificación o el acto administrativo, bye, ¿no? Ahora, lo que yo les decía del procedimiento administrativo, hay una parte que es la que ya les dije, la notificación. Esa notificación, mientras cumplas con el pago o siga el procedimiento, no hay problema, pero si no me llegas a pagar o no te haces guaje o ya llega el momento, lo que hacen las autoridades y sobre todo el Seguro Social es irse al embargo, ¿vale? Ahí no hay de otra y este procedimiento es para todas esas autoridades que dijimos hace rato. Ahora, en el SAT pasa lo mismo, pero ellos son un poco como más lentos, más relajados, pero sí llega un momento en que si no, se cobran a lo chino igual que todos. Si no ven así, hay una cuestión de embargo, ¿vale? Que ese es uno de los pasos del procedimiento administrativo, pero el primero siempre va a ser notificación, no hay esa cuestión, ¿vale? Bueno, para cobrar o recaudar los impuestos y demás contribuciones exigibles, las autoridades cuentan con un mecanismo fiscal que se llama procedimiento administrativo de ejecución o procedimiento económico coactivo que no requiere la intervención del Poder Judicial o otra autoridad jurisdiccional. El país se funda en la presunción legal de las relaciones de autoridades fiscales, presunción que a su vez se basa en la idea de que estos órganos son en realidad instrumentos desinteresados que solo persiguen la satisfacción de una necesidad colectiva y actúan conforme a los mandatos de las normas legales. Para que la autoridad fiscal pueda iniciar, el país se debe satisfacer por lo menos los siguientes requisitos: que exista una obligación de pago, que dicha obligación haya sido liquidada por la autoridad fiscal debido de ser notificada debidamente, que la obligación fiscal tenga carácter de exigible, es decir, que haya transcurrido el plazo, ¿vale? Y bueno, estos son las etapas: mandato de ejecución, requerimiento del pago, embargo, determinación del valor de avalúo, convocatoria de remate, subasta, adjudicación y producto obtenido del remate. Bueno, el mandato de ejecución, básicamente es eso, lo que vamos a empezar con la cuestión del envío, ¿no? Es decir, de todo lo que se debe mandar, a través de qué, de una notificación, que eso es también relacionado al requerimiento, es decir, la notificación, ¿vale? Pero bueno, mandato de ejecución: la autoridad emite un oficio fundado o motivado en el cual ordena que se proceda a requerir el pago, ¿vale? Es decir, les vuelvo a decir, el mandato de ejecución tiene que ver un poco con la notificación, que acuérdense que hay distintas notificaciones. Lo que yo les decía, a veces llega al correo, que es una facultad de gestión. La otra, y esa sí ya es una cuestión de lo que le dicen acto administrativo, cuando llega al buzón, porque ahí sí llegan los requerimientos. También hay veces que ahí hay facultades de gestión, como es la revisión profunda. La revisión profunda es un instrumento que ocupa actualmente la autoridad para hacerte, como dice, una revisión, una inspección de varios años, ¿vale? Por eso le dicen revisión profunda. A veces no nada más es de varios años, a veces es, por ejemplo, de algunos meses, ¿vale?
que ya lo que hace esa revisión es obligarte un poco más a ya hacerle más caso al SAT. ¿Por qué? Porque te está llegando al buzón, ¿vale? Ya te pone como que ahora sí el foco rojo de le hago caso, porque cuando llega al correo, dices, no hay bronca, a ver cuándo lo hago, ¿no? Y sí se debe de hacer, pero tienes esa situación de que en algún momento lo vas a hacer, y sí lo debes de hacer. La otra es que en ese caso la revisión profunda, por eso les vuelvo a decir, es un instrumento que ocupa la autoridad para que le hagamos más caso, yo diría. Y en ese caso el primer procedimiento es, llega el buzón, te llega, bueno, en ese caso el buzón, ¿cómo se usa? Para empezar, bueno, el buzón, como les dije, es un medio de comunicación entre nosotros, el contribuyente y la autoridad. Segundo, de acuerdo al código, también, ahí nos dice que el 17K o J, tiene esta situación de que tenemos 3 días para habilitarlo y en el siguiente día, pues ya, ahora sí, ya pues ya se supone que ya está abierto y ahora sí corren los días. Las situaciones que se supone te debes de esperar, se supone, y lo digo por experiencia, pero muchos la ansiedad nos gana, ya lo abrimos, que la realidad es que lo justo es que te esperes los 3 días, al fin es lo que tienes de términos, ¿no? Si fueras así, espérate los 3 días, ¿no? Yo diría. Pero bueno, lo abres con la e-firma, por eso yo les he dicho, la e-firma sirve para un buen de cosas, y se los he dicho desde que estuvimos empezando el diplomado. Segunda situación, ya que lo abres, te llega un tipo como de nada más notificación por encima. No, tienes que abrir los 2 archivos y ahí te va a decir, bueno, esto es lo que requiere y este es el artículo de acuerdo al buzón tributario que se envía la notificación. Segundo, porque ahí sí, abres el otro archivo y ahí sí ya te vas a decir el acto administrativo. Y eso pasa en cualquiera, ¿vale? Así sea requerimiento o así pasa, te vienen 2 archivos, ¿vale? Y en el otro ya te dice, oiga, va a ser de la fecha tal, bueno, va a llegar, como dice, la autoridad, la fecha de emisión, y va a venir así, de acuerdo a esto, tal, me debes esto. O, en su caso, cuando son de 5 años, te va a decir, de tal año a tal año, ¿vale? Pero también te viene hasta el fondo qué números, o te viene en otro archivito, a dónde tienes que ir, o a quién le tienes que hablar, a qué autoridad, o a qué persona, ¿vale? O más bien, a qué departamento, porque la persona no viene. Sí viene hasta el fondo, como decíamos en una de las diapositivas, la persona que es el jefe de área, ¿vale? Ahí te va a decir, porque al final, para que tú le aclares o le mandes ya toda la información de la aclaración, tienes que poner a quién le vas a contestar, a qué autoridad, ¿vale? Eso también es lo que nos dice el 18 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo lo vamos a aclarar? Bueno, básicamente cuando ya tenemos esto, lo primero es poner nuestro RFC de la persona física o moral. Lo segundo es poner el domicilio y ahí te va a decir para oír, bla, 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 y luego ya le pones anexar. Que eso ahorita vamos a abrir el 18, voy a abrir el código para que lo leamos, porque ese es el fundamento principal de hacer las aclaraciones, no solo de un requerimiento normal, sino también de ese tipo de situaciones, ¿vale? Y luego, obviamente, juntar toda la información. La realidad, cuando es un requerimiento de un mes, no hay bronca, pero cuando es una revisión profunda, tienes que juntar todos los impuestos, ¿vale? Es decir, cuando haces una revisión también de carta de invitación y te vienen de varios años, pasa lo mismo, ¿vale? Bueno, siguiente. 2, requerimiento del pago. Bueno, en este caso es como dice, pedirle a la persona el pago, que en este caso dice, es la diligencia que se lleva a cabo del ejecutor designado por parte del EJAR, que consiste en presentar en el domicilio del deudor, hacerle la entrega del mandato de ejecución, requerir en el mismo acto demuestre el pago del crédito fiscal o en su caso procederá a embargar. Bueno, en el caso de obviamente ya se oye un poco extremo, pero sí, llegan a pedirte, obviamente, un embargo, pero obviamente lo primero que te deben de decir es, ¿sabes qué? Esto es lo que se debe, tienes tantos días para aclararme y ya. Y en ese caso se abre lo que es un acta, ¿no? Y en ese caso, muchas veces, pues, lo que te llegan es cuando ya, obviamente, ellos ya saben que les debes algo, no nada más así llegan y, ¿sabes qué? Barras, ¿no?
No, primero obviamente te notifican, te revisan y ya. Si ven que no haces caso omiso, pues ahora sí. Pero la segunda parte es eso, que te piden el pago. Si tú ya no lo hiciste o cualquier otra situación, pues sí, ellos van a llegar a embargarte. Que eso es lo que les digo, ya cuando llegas a una facultad de comprobación, ya es porque ya algo no hiciste, por lo regular. Bueno, tercero, embargo. Bueno, en esta etapa, si el contribuyente no pagó el pago del crédito por el cual se notificó, el ejecutor levantará el embargo en el cual la autoridad procederá a la recuperación de dicho crédito. ¿Qué es esa cuestión del crédito fiscal? Lo que le debemos al SAT, es decir, les vuelvo a decir, ellos van a revisarte propiamente antes de hacer todo esto, cuando ya te notifica, ellos reciben información, que lo primero que hacen es visitas domiciliarias, en el caso físico, ¿no? En el caso de ir a tu domicilio. Ya cuando ven todo esto, ya emplean el PAE, ¿no? Ya es porque ya te notificaron, ya fueron y tú te haces guaje, ¿no? Es decir, nunca les pagas. Si ya tú haces caso omiso, sí se van al embargo, sobre todo el INSS, ese luego, no ese sí hace esto, lo que te dijo esto. O sea, ya te está diciendo, ¿pagaste o no pagaste? No pagaste, órale, me voy sobre el auto que tengas o la casa o lo que sea. El SAT no, el SAT es más relajado, les vuelvo a decir. Pero el INSS no, el INSS sí hace lo del segundo paso y se va luego al embargo en el tercer paso. Y de acuerdo al código. En cambio el SAT, no, el SAT se espera, hasta que ya dices, no me hiciste caso en la visita, no me hiciste caso en que en algún momento me debes tanto. Ah, bueno, pues ahora sí me voy al embargo. Pero el INSS no, ni el Infonavit. Lo que yo les dije una vez, que estábamos en el Infonavit o en alguna clase, yo les dije, ¿qué hacen estos? Tienen la facultad de bloquearte la cuenta bancaria. También eso hacen, ¿vale? Ya no se esperan al embargo. Ellos embargan las cuentas bancarias actualmente, ¿vale? Esa facultad ya la tienen. Hicieron también modificaciones en el código y en sus leyes y ya pueden hacer eso, sobre todo en el código fiscal, de poderte embargar la cuenta bancaria, ¿vale? Y luego, cuando vas al banco, no pasa y no puedes mover nada, obviamente, en toda la aplicación. Entonces hay que tener cuidado porque tú dirás, no hay problema. No, actualmente ya ellos ya pueden bloquearte, como les dije, el sello. Pueden bloquearte las cuentas. Y el bloquearte las cuentas no es tan fácil, ¿eh? Se los digo por experiencia de lo que nos pasó a nosotros. Para empezar, ni sabes qué autoridad es. Puede ser el SAT, puede ser Finanzas, puede ser el INSS, puede ser el Infonavit. Y hasta que ellos te dicen, ¿sabes qué? Pues es que sí fue de alguna autoridad, tiene que ver con... O sea, el banco no te va a decir. Se supone que sí tienen la obligación de decirte. Hay como carta o escrito que puedes meter al banco, pero al principio que nada se ponen necios. Yo no sé nada. Luego ya, si hablas, ya te dicen, sí, fue un bloqueo. ¿De qué autoridad? No sé. Tienes que averiguarlo tú. Luego, averiguas en el SAT, revisas, no, está todo cumplido. Vas, revisas al INIT, está todo cumplido. Y igual, revisas en Infonavit o cualquiera de esos y en alguno de esos va a votar. Y ya te van a decir, me debes tanto, te bloqueé la cuenta. Y les dices, ¿sabes qué? Pues de ahí toma, ¿no? Y no puedes, no se puede. Tienes que pagar lo que debas y ellos ya te dan un convenio y ya, que era lo que yo les decía. Y en todos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, todos te van a decir, me debes, págame, ¿vale? Aunque haya dinero en la cuenta. Y hasta que pagas, te desbloquean la cuenta. Ese es el problema. Y luego, obviamente, pues, para pagar, pues, ¿cómo le va a hacer? Pues, si la lana estaba ahí, ¿no? Bueno, es una broncota, para que me entiendan. Bueno, esperemos que nadie le pase eso, que hayan pagado bien sus impuestos, de lo que sea, y ya. Bueno, el embargo. El embargo puede ser cualquier tipo, cualquier bien, ¿vale? En este caso dice, los bienes para embargo, dinero, metales, depósitos, acciones. ¿Se dan cuenta aquí ya con decir depósitos bancarios? Pues ya te está diciendo que son las cuentas, ¿no? O sea, acciones, bonos, etcétera. Otro tipo de bienes inmuebles, bienes inmuebles quedando obligado a declarar bajo protesto, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando no tienes bienes? Tienes que buscar una garantía para este tipo de situaciones, ¿vale? Que puede ser desde un préstamo bancario o un préstamo,
y también puede ser una fianza, ¿vale? También, esas son las garantías del interés fiscal que tú tienes que buscar en ese momento, que ahí mismo te dice, ofrecer una garantía en sustitución de, es eso, ¿vale? Bueno, en caso de que el contribuyente deudor no designe bienes o los designados fueran suficientes, no respuesta el orden antes mencionado, los bienes no sean de fácil relación o venta, entonces el derecho a señalar bienes pasa al ejecutor, quien deberá señalar los bienes que sean de fácil venta, pero que sin esta obligación a seguir un orden para señalarlos. Sin embargo, una cuenta bancaria, el particular tendrá derecho de ofrecer una garantía en sustitución. Sí, obviamente, pues lo que yo les decía, si te agarran en la cuenta bancaria, ya valiste. Entonces, tienen la cuestión de una garantía en sustitución. Pero les vuelvo a decir, actualmente ya lo que hace la autoridad, bloquearte. Ni digo ni sabes. Pero bueno. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo? ¿No? Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Bueno, cabe aclarar que se encuentran exceptuados de embargo principalmente los siguientes bienes: el lecho y los vestidos del deudor y su familia, los muebles de uso independiente que no sean de lujo, los instrumentos y útiles del mobiliario necesarios para ejercer la profesión o oficio que se dedique, la maquinaria y enseres y animales de los negocios, el patrimonio de la familia debidamente registrado en el registro público, los sueldos, las pensiones, etcétera. Bueno, obviamente hay detalles por derechos fundamentales de una persona que no te los van a quitar, obviamente, pero les vuelvo a decir, van a haber detalles que se va a ir, y ya dijimos algunos, ¿no? Pues las cuentas bancarias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso, bueno, aquí sí ya muchos de ellos llegan con, si hay una situación, con la fuerza pública, y si se niega, pues van a proceder a romper las chapas, que eso pasa, o es lo que pasaba comúnmente en el INSS, ¿vale? El INSS, sí, es el que más hace esto, ¿no? Bueno. 4, determinación del valor de los bienes embargados. Antes de remate, se fija un valor de los bienes, ¿vale? Tanto para bienes inmuebles o muebles, eso es lo que pasa. Fijan un valor y obviamente tiene que ser el valor muy similar a lo que tú les debes, ¿no? El avalúo se notificará personalmente al contribuyente embargado, quien tendrá derecho a inconformarse por el avalúo 10 días. En los casos de peritos rinden una determinación, en los plazos de su aceptación son 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 días si son negociables. Convocatoria para el remate. Bueno, en este caso, por ahí hay una institución que se encarga de esto, de la subasta. En ese caso es para el remate. En el remate, pues ahí lo pueden, obviamente muchos, en algunos casos, de hecho, tienen carros. Esa es una de esas situaciones. Y ahí hacen el remate de esos bienes embargados. En esa parte, esa secretaría se encarga, que está relacionado también con el SAT. Y ellos son los que se encargan nuevamente de rematarlos, pues, para recibir dinero del incumplimiento de las personas, ¿no? Pero bueno. El remate y la subasta. Las subastas se publican en Subastasat. Se dará a conocer los bienes de remate, los requisitos para participar, así como la postura legal. Las subastas tienen una duración de 5 días hábiles, empezando a partir de las 12 horas del primer día y concluyendo las 12 horas del quinto día, ¿vale? Durante el periodo de remate se pueden hacer ofertas de compra-venta o mejorar las ofrecidas, y los bienes se adjudican a favor de quien se haya realizado la postura más alta del pago total dentro del plazo de 3 días. El importe de la garantía del postor ganador que no realice el pago dentro de los plazos señalados se pierde y queda a favor del fisco federal en caso de que la autoridad debe adjuntar y el bien postor que presente la segunda postura de la compra más alta. La devolución del depósito en garantía a los postores no ganadores se realiza dentro de los 2 días hábiles siguientes de la fecha de te comunique mediante el correo electrónico que eres postor no ganador. Y bueno, adjudicación. Los bienes se entregarán a la propiedad libres de gravamen al mejor postor una vez que se haya entregado el total del importe ofrecido por el bien. El contribuyente deudor deberá facturar, escriturar la enajenación con los requisitos fiscales aplicables, pero si no lo hace, el SAT emitirá el documento correspondiente. Bueno, eso de la adjudicación, si se dan cuenta, es básicamente que ya se vendió el bien y la persona que debe, toda tiene la obligación de
pasarles la factura, y si no, el mismo SAT lo va a hacer, o sea, no se va a esperar. La adjudicación es que ya hubo la compra de estos bienes, ¿vale? Y que se tiene que transmitir una factura, ¿vale? Es eso. Y bueno, si se dan cuenta, todo el proceso del PAI es que en ese caso la misma autoridad tiene esa situación de poder embargar. Y les vuelvo a decir, el que más lo hace es el seguro y se va obviamente de un acto administrativo y de un incumplimiento de quién, de parte de nosotros. En ese caso, lo que se hace es, primero que nada, aclarar cuando se puede, ¿no? Cuando no se puede, se va a un medio de defensa. Y en ese caso, lo primero que se hace es aclararlo de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Pero ahorita les voy a abrir ese archivo, voy a abrir el código y les voy a enseñar cuál es. Bueno, ahí está el código. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, sí se ve. Ok, miren. Este dice, artículo 18, y ese es de las promociones. ¿Qué es eso de las promociones? Pues básicamente que tú vas a ir y aclarar, hacer aclaraciones. La promoción es básicamente que uno le va a enviar una aclaración a la autoridad, ¿vale? Que es porque hay un principio, obviamente, de ser oídos, de audiencia. Y en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es hacer la aclaración de un requerimiento, de cartas de invitación, de todo, lo que les había dicho hace rato. Entonces dice, artículo 18, bueno, el artículo 18 nos dice, toda promoción dirigida a las autoridades deberá presentar mediante documento digital que contenga firma electrónica. Bueno, eso es entre comillas, pero la realidad, lo que sí es, las promociones deberán de enviarse a través del buzón y deben de tener por lo menos los siguientes requisitos. Estos son los requisitos mínimos, que bueno, te dice a través del buzón, pero la realidad es que muchas cosas no las aclaras en el buzón. ¿Qué sí vas a aclarar? Pues lo que yo les dije, requerimientos, cartas de invitación, cualquier situación de aviso, lo vas a mandar vía portal del SAT. Ahora, ¿qué requisitos lleva? El nombre, la denominación y razón social. También va su RFC y domicilio manifestado para oír, etcétera, etcétera, lo que les decía. Y la competencia de la autoridad y la clave que le corresponde de dicho registro. Esa clave es el número de notificación que nos dice ahí. Señalar la autoridad, quien dirige y propósito de la promoción, la dirección de correo para oír, recibir notificaciones. Ahí, hazte para allá. Y dice, cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere la fracciones 1 y 2 de este artículo, las autoridades requerirán el promedio a fin de que en un plazo de días cumpla el requisito omitido. Bueno, por lo regular, se supone que el término que tenemos nosotros para hacer en este caso con son 10 días. Pero la realidad es que para hacer cualquier aclaración tenemos 15 días, ¿vale? Bueno, esos son los requisitos que nos dice el artículo 18. ¿Para qué? Para hacer una aclaración, ¿vale? Esos son los requisitos que tenemos. ¿Qué pasa? Todo lo contrario con el acto administrativo. ¿Por qué les dije el acto administrativo? Porque tenemos que revisar que realmente esté bien, o sea, si esté bien todos sus requisitos. De ahí partir para también aclarar, ¿vale? La aclaración viene desde el acto administrativo, porque si hay un requisito que no se cumple, desde ahí nos agarramos. Y si no, pues ahora sí, ya decirle, pues bueno, sí, tienes razón, yo incumplí. O si no, decirles, no, me autocorregí, que era lo que yo les decía que se puede. Si yo, por ejemplo, hoy hice una autocorrección, hoy, 8:15, y me llega un correo, o más bien al buzón me llega 8:16 algo,
Yo para hacer a la autocorrección, ahorita, y me llega un minuto, ya me salvé, ¿vale? Ya hasta adiós, ya nomás lo que hago es aclararle vía portal al SAT, y ya, ¿sabes qué? Yo ya hice mi pago, ahí está mi pago, ahí está mi acuse, tan, ¿vale? Ya no hay bronca. Eso también hay que revisarlo, ¿vale? Por eso todo lo que les dije, pues tenía un fin. Bueno, ya saben que siempre lo que yo les digo tiene un fin, ¿no? Pero bueno, se los vuelvo a repetir. Bueno, ahorita les voy a enseñar un comunicado de lo que dice el 18, un escrito. Es un pequeño escrito de un requerimiento o de una carta de invitación más bien. Era lo que decía, tiene que ir hacia la autoridad, el folio, el asunto, y ahí vas a poner el RFC y el nombre de la persona física o moral, y tienes que poner el domicilio y obviamente también el correo, que eran los datos que decía el artículo 18. Luego de todo, también tienes que poner ciertos detalles, como es el folio otra vez abajo. Y vas a poner todo lo relacionado que te justifique de los artículos que son. Pero también debes de anexar todo, en ese caso, de lo que vas a mandar como pruebas, ¿vale? Hasta abajo ya le dices anexo tal cosa. Y obviamente, pues las firmas, si es que quieres mandar la firma. Y eso es básicamente, es muy similar a lo que haces cuando haces una demanda. Pero en este caso, el 18 nada más te dice, bueno, tiene que traer la autoridad, tiene que traer el folio. Y aunque las cartas de invitación son muy así por encima, muchas veces haces una cartita así. Y en el caso de un requerimiento haces lo mismo. Por ahí tengo otros datos y otras cartas, pero bueno, esta fue la que ahorita encontré
De todas maneras, luego les voy a pasar otro formato, otros formatos al ratito o a la siguiente clase, ¿vale? Pero esto es lo que se hace con el fin de aclarar este tipo de actos administrativos, que pueden ir desde una carta de invitación o una revisión profunda, ¿vale? Que en ese caso lo que hacemos muchas veces antes de hacer todo esto es hacer una revisión cuando tú lo que debes de hacer, cuando te llega esto, primero revisar si es cierto lo que te dicen. Si no es cierto, pues nada más juntar la información. Y si es cierto, pues ni modo, con la pena vas a tener que pagar los impuestos de las diferencias, ¿vale? Eso también tienes que hacer. Tienes que revisar lo que se pagó contra lo que era real, porque muchas veces, pues sí, les vuelvo a decir, somos humanos, nos podemos equivocar. Lamentablemente, cuando estás en un despacho, el problema es que no le puedes decir al cliente, ya me equivoqué, le tienes que buscar la forma, pero al final de cuentas tienes que decirlo porque no hay de otra. Porque la autoridad, pues volvemos, ¿cuál es su obligación o su objetivo? Recaudar. A ellos no les va a importar que te hayas equivocado, ¿vale? La otra, obviamente, que si no te llegas a equivocar y estás a favor, pues tienes que mandarle, como les dije en la parte de abajo, pues las pruebas. En ese caso, muchas de ellas, pues puede ser que sí, puede ser que no pasen, puede ser que no le importe, el chiste es cobrar, pero a veces sí pasan, cuando le fundamentas bien y les mandan la información. En este caso, bueno, por ejemplo, anexo, carta de invitación. ¿Para qué le anexan lo que ya te mandaron? Pues para que sepa el folio y que es cierto, ¿no? Segundo, complementaria, que eso es lo que les digo. A veces se mandan las complementarias por si el SAT, o más bien, si tú te llegas a equivocar y hiciste algo mal, lo pongas correcto, ¿vale? La otra es que les mandes el pago cuando hiciste la complementaria. O la otra es que muchas veces esos canijos no tienen la información total, es decir, por ejemplo, que tú dijiste, me equivoqué, voy a hacer la complementaria, que eso tiene correspondencia con la autocorrección. Y a lo mejor en su momento ellos dijeron, no, me debes tanto, y tú ya le hiciste correcta, ya les pagaste, ya todo. Pues ahí está el acuse y está el pago de ese acuse. Es decir, vas a mandarles todo lo que aclare esa carta, ¿vale? O ese requerimiento. Eso es lo que tienes que hacer en esta situación, sobre todo en los requerimientos. Ya cuando te llegan algo, como les dije, más físico, ahí sí lo único que te queda es estar seguro de que la información que les vas a dar está bien. Si no estás seguro, pues obviamente que ya sabes que en algún momento va a votar alguien y estar seguro de que si no es así, pues ya sabes que en algún momento le vas a tener que decir al dueño de la empresa, ¿qué cree? Pues salieron impuestos, ni modo, hay que estar seguro de lo que hace uno, ¿vale? Para empezar, cuando llegan estas situaciones hay que resolver, no hay que pasmarse, porque el problema de esto es que muchas veces, sobre todo cuando empiezas la carrera o cuando estás en esta cuestión de aprendizaje, te pasmas, la verdad, no les digo otra cosa más que eso, pero obviamente recurres a las personas que ya tienen pues más experiencia, y ellos pues ya te dicen, no, tú tranquilo, pues la situación va a ser que la autoridad va a hacer esto, esto y esto y esto, y tú tranquilo, al final de cuentas, pues no es tu empresa, y si fuera tu empresa, de todas maneras, tú tienes que ver la forma de solucionarlo. La única es, les vuelvo a decir, la extinción que te dicen, el pago, ¿vale? No hay de otra. Entonces, si no sabes que no hay de otra, pues ni modo. O sea, al final de cuentas, les vuelvo a decir, actualmente te permite la autoridad hacerlo en parcialidades, y si no hay, pues entonces, pues tampoco puedes hacer algo que no se puede, ¿no? Entonces hay que llegar a un convenio con la autoridad. Pero bueno, la situación de aclarar, les vuelvo a decir, es ayudarte con el 18 del código, ahí te dice qué es lo mínimo, y los detalles de cómo llenarlo, que es el RFC, que era lo que yo les decía acá en este es muy similar, es la autoridad, el folio, el asunto, la razón social, o si es físico, si es física es su nombre, el registro federal de contribuyentes, el domicilio para hoy notificar, un correo, y etcétera, etcétera, ¿vale? Él le vas a poner al último también el folio que te piden. Y luego ciertos detalles, si tú quieres ponerle argumentos, pues también se los pones. Y si no, pues te vas luego directo a los anexos, ¿vale? Esos anexos en el portal del SAT los tienes que subir en PDF, ¿vale? O en los datos que tengas y ya lo anexas y ya. Te va a mandar un acuse. Ese acuse es el que te manda y te dice, ¿sabes qué? Tienes tantos días, a veces son 15 días o 20 días y así.
Pero bueno, básicamente eso es lo que se hace en este caso, ¿vale, muchachos? Eso es lo que haces para aclarar mediante el artículo 18, mediante una revisión. Eso sí, lo primero que se hace es revisarte, si es lo que les vuelvo a decir. Si estás en lo correcto, pues le mandas las pruebas, ¿vale? Y si no, pues el pago de la diferencia, ni modo. Bueno, hasta aquí alguna. Sí, profe, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, dime, Magos. Irma. Irma. Mire, el SAT, la única vía que usa para requerir es el correo. No, usa varias. Hay Porque yo varias recibí, notificaciones. Hay una que es el correo, otra el buzón, son las más comunes, pero también hay otra que le dicen, ay, ¿cómo se llama? De gabinete. El de gabinete es básicamente allá y allá te dan todas las situaciones, ¿vale? Te mandan a llamar y va a ser allá en el SAT. ¿Vale? profe, porque yo recibí un mensaje de texto, SMS, que dice, no presentaste la declaración de junio 2025 ISR IVA. Pero a la vez me dice que no puedo responder el código corto y yo no entendí por qué, será una estafa. Hay que tener cuidado. Se supone que actualmente es correo, buzón o el que te dije, el de gabinete, y hay otras, pero ese de por texto, hasta donde yo sé, no. Pero no ha habido cambios, puede ser que sí, pero la realidad es que yo sé que no. ¿Qué puedes hacer para revisarte? Pues lo primero, lo que les dije, ver la opinión, ver si no debes algo mediante la opinión de cumplimiento y en dado caso, pues sí, revisar si no debes algo en otra institución, como es el INSS, el Infonavit, porque sí está raro que te manden algo, pero se supone que es el correo, o es el buzón, o es el otro que te dije. Es lo que más utilizan ellos actualmente. Sobre todo el correo. Si te llega algo de texto, sí está muy raro. Sí, me pareció. Pero sí me ha tocado que una vez me dijeron, pero no sé si era cierto o no, pero sí me tocó una vez una persona. Pero creo que así como tal, no llegan. Bueno, así que yo sepa, no. Porque por ahí también creo que en el SAT hay una paginita donde dice los correos que son apócrifos, pero así como tal el texto, no sé. Como les dije una vez, tendrían que chatear con el SAT. Pues podrías chatear con el SAT y ver si sí son ciertos esos. Esa es una. Ya, ok, gracias, profe. A ver si son ciertos, pero pues yo diría que no, pero sí, como te dije, podrías chatear y preguntarles, oiga, ¿sí ya es válido esta forma de notificación? O nomás me quieren chantajear, porque luego pasa. Sí, gracias, profe. Bueno, muchachos, vamos a lo feo, a lo feo. Les voy a hacer una pregunta para que suban de su calificación, ¿vale? Ya no creo que nos dé tiempo de hacer más cosas. Les iba a preguntar dos, pero les va a ir fácil porque es una pregunta. Vamos con Esme. Sí, profe. Espérame, tacito. Esme, primer pregunta. A ver. ¿Qué entendemos por finiquito? Es el cierre formal, pues, de la relación laboral entre el empleado y el que lo contrata. Incluye el pago de las cantidades del trabajador y lo de las obligaciones laborales, de lo que quede pendiente de pagarle al trabajador y eso. Bueno, la voy a tomar por buena, ¿vale? Por ahí te faltó un poco más, pero está bien. Irma Ortega. Irma. Ahí se salió. Le saca Tony. Bueno, Lisbeth López.
Presente. Bueno, vas, Lisbeth. Te voy a preguntar el PTU. ¿Cuáles son las personas que están excluidas del PTU? Dígame, profe, disculpe que se me salí. Sí, no te preocupes, ahorita te pregunto, deja que responda Lisbeth, ¿vale? Ah, ok, que no escuché. A ver, Lisbeth. ¿O te la cambio o te quedas con Sí. esa? Otra. Otra, va. A ver. Ok. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos nosotros que nos retienen del fondo del Infonavit? ¿Cuánto sería del Infonavit para el trabajador? ¿No? A ver, otra. ¿Es la última, eh? Si no Sí. te quedas con calificación. Bueno, la última. Lisbeth. A ver, Lisbeth. ¿Cómo le hacemos en el portal del SAT para hacer la declaración de una persona física? ¿Dónde te vas? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué módulos te metes? ¿Cómo puedes hacerle? Hay dos formas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, si en una persona física, ¿dónde te metes? Bueno, eso lo dijimos como un chorrocional de veces. Dime, ¿cómo le haríamos? Dos formas. Declaraciones. Pero antes de entrar a declaraciones, ¿a dónde te metes? Hay de dos. Ay, no. ¿Se accede a la cuenta? No. Primero entras al portal del SAT. Sí. Luego de que entras, hay dos módulos para poder entrar. Una persona física o una persona moral. ¿Cuál es el primer módulo que puedes hacer eso? ¿Cuál es el segundo? Y depende de cuál sea. Si es persona física, te vas a uno. Si es persona moral, te vas al otro. Bueno, te voy a poner una última. De esta clase, ¿tú qué entendiste que era un acto administrativo? ¿Por qué crees que es importante? Es una decisión que toma una autoridad pública, como un gobierno o una oficina. Bueno, te voy a dar un puntito, nada más, para que subas de tu examen, porque sí te falló un buen. Bueno, vamos con Irma. Sí, profe. Irma, la misma pregunta que le pregunté a ella. ¿Cuáles son las personas que se excluyen de la PTU? ¿Quiénes serían? Se excluye de la PTU las personas que tengan un salario superior a
a 20.000, o que sean jefes, o, ¿cómo se llaman? El concepto no lo tengo. O sea, que son los máximos, no sé, a los dueños, no le pagan PTU, los que estén relacionados con jefatura de grupos, o que tengan un salario superior a 30.000 pesos. 20.000 pesos, no sé cuánto es. Que tengan un salario superior a los de sindicato. Ajá. ¿Quiénes más? Los que estén dirigiendo, los jefes, los dueños, Los directores y los socios, accionistas, ¿sí? ¿Quién más? ¿Qué más? Los directores, los dueños, los jefes de grupo de... ¿Te doy otra? ¿O con Sí, esa? bueno, sí, quedas? pero si puede darme otra, me da otra. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuántos días tenemos para dar de alta a una persona en el ITSE o dar la de alta en el Seguro Social? Ay, no, de eso no, de eso no. No, profe, de eso tengo muchas dudas. Esta clase no la vi. Bueno, vamos con la última pregunta. Si no, pues, te quedas en un punto también. Bueno, vamos con última pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos nosotros o que nos retienen a nosotros del Infonavit? El 5%, profe, de salario. El 5%, exacto. Sí. Bueno, dale, te salvaste, Irma, te salvaste. Bien a raya, pero bueno. Gracias. Sí. Vamos con Margarita. Vamos con Margarita. Margarita. Sí, presente. Bueno, te va una medio fácil, medio difícil, pero a ver qué tal. ¿Cuántos días tenemos para dar de alta a una persona en el Seguro Social? ¿Cuáles? Sí, 5 días 5 días hábiles, exacto. hábiles. Muy bien, 5 días. Gracias, Margarita. Tienes 10. Gracias. Rogaciano, vamos contigo, Rogaciano. A ti te fue más o menos en el examen, pero a ver qué tal. Rogaciano. A ver, pregunta. A ver si te acuerdas. En resumen de lo que hablamos de la reforma laboral de las plataformas, en resumen, dime tú qué fue lo que entendiste o qué es lo que van a pasar ahí en las plataformas. En las plataformas digitales, van a incorporar más bien, incorporar links a todos los trabajadores de las plataformas digitales, ya sean ¿cómo se llama? De transporte o de servicios. Los van a incorporar links, les van a dar links Infonavit y tienen que tener cuando menos un salario mínimo al mes, lo que según lo que reciban. Y les va a cobrar ISR. Bueno, el patrón, los dueños de las plataformas, les tiene que hacer su retención del impuesto de la renta y la retención del IMSS. Exacto. La retención del IMSS creo que es del 10%, el impuesto sobre la renta va a ser el 15%, ya después de la comisión y del impuesto y de su retención del IMSS. Bueno, en resumen, la reforma es laboral y de seguridad, donde obviamente a las personas que tengan un ingreso neto mínimo mensual, les va a corresponder que los dé de alta la persona, el dueño, ¿no? Y ya van a tener esa relación laboral. Muy bien, Rogaciano. Tienes 10. Vamos con tu compañera Carla Lisbeth Pérez. Sí, presente. Bueno, Carla, te voy a preguntar una pregunta, ¿vale?
que es la otra parte del examen. Ya con esto ya terminamos. Ya nomás Sí. la siguiente clase, pues tenemos un poco de lo que les comenté de esta clase, que era la aclaración. Ya vamos a ir al portal del SAT a ver dónde es y a hacer un repasillo de lo que nos toca, de todo, ¿no? Ahí les voy a poner un cuestionario y unas cosas y ya terminamos. Bueno, Sí. Carla Lisbeth, ahí te va una pregunta medio fácil, medio difícil. A ver qué tal se te hace. ¿Para qué nos sirve el SUA en el caso del INSS? ¿Para qué nos El sirve? SUA es una herramienta Ujú. que ayuda a hacer los cálculos de de las cuotas que se van a pagar de salud. Sí, básicamente es eso, es una herramienta que ayuda al seguro, bueno, al seguro social a hacer los cálculos. Junto con el CIPARE y ay, ¿cómo se llama el otro? O sea, son tres herramientas son tres herramientas que se utilizan para sacar esos cálculos. Ok. SUA es el Sí. Sistema Único de Autodeterminación y, como dices, nos sirve para hacer los cálculos donde vamos a meter los movimientos afiliatorios y, en ese caso, altas, bajas, y, como dices, se hace en los cálculos, en lo que es la cédula oportuna, es decir, el cálculo mensual o bimestral, como dices. Bueno, a Sí. cuestión de lo que entendiste o lo que te acuerdas, sí, estás bien, ¿vale? Ya Sí. tienes tu vida. Bueno, con esas calificaciones de 10 que les puse a todos, es porque voy a ver si hago una división o les subo unos puntos y ya con eso o aumentan o suben. Si yo veo que hago la división entre lo que sacaron y esto y quedan igual o les combino más a los que les di un punto, pues a ustedes les subo, les doy 2 puntos, ¿vale? A todos los que contestaron bien y ya, ¿vale? O van a tener 2 puntos o yo veo si les conviene o no les conviene. Yo veo, ¿vale? Pero de todas Sí, está maneras bien. tienen 10. Excepción de por ahí alguien, no me acuerdo quién me contestó, no me contestó y le dije, te doy un punto. Pero bueno, de ahí en fuera casi todos. Y por ahí ir más así, mira. Pero bueno, Carla, entraste tarde. Lo que anduvimos hablando esta clase es de lo que llamamos actos Sí. administrativos y cómo se aclaran, ¿vale? Ok, checo la Lo que clase. estás viendo ahí en la pantalla es lo que se llama mm, algo que le decimos formato de la promoción, ¿no? Es decir, de cómo se aclara, ¿no? Es decir, los requisitos son que vaya hacia la autoridad, que se ponga el nombre, que si es persona física aquí, o va la persona moral y su RFC, y también el domicilio fiscal y un correo, ¿vale? Y al final Sí. también tiene que poner el folio de requerimiento. Y también lo que vas a poner es todas las pruebas que anexas en ese. Y es básicamente lo que nos dice la promoción o el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación para hacer aclaraciones de actos de administración. Es eso lo que hablamos hoy. Bueno, en resumen, ¿no? Porque Ajá. básicamente Ok, estos documentos sí nos los envió, ¿verdad? les envié, Bueno. creo que no les envié más que las diapositivas. O si no, ahorita se los envío todo, ¿vale? Ok, sí, La gracias. clase que viene, me voy a meter a donde se hace la aclaración para que vean dónde es y vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas, ¿vale? Ok. Con unas diapositivas y también pues un Word. Ahí tengo unas preguntas que se les hizo, o no sé si se les hizo aquí o en otro grupo, donde viene desde la contabilidad, ¿vale? Ok. En ese caso, para que tengan ese repaso y ya sería todo. Si llegan a tener alguna duda de aquí de esto, ya lo vemos desde que empiece la primera, bueno, luego que empiece me voy a meter al portal para que vean dónde se hace la aclaratoria de estos y ya. Bueno, ¿dudas o algo, muchachos? No, No, profe. Bueno, muchachos, que tengan bonita tarde, bonita noche. La siguiente clase, pues ya sería todo. Felicidades, cuídense mucho. La verdad, yo sé que estuvo pesado el diplomado, pero pues bueno, ya están a nada, ¿no? Ya nada falta.
Déjenme, les paso o veo quiénes están en la sala y ya, ¿vale? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, por todos los conocimientos que nos impartió. De nada, faltó Oscar, ¿va? Bueno, ahora son 1, 2, 3, 6. Ok, bueno, que tengan bonita tarde. Ahorita paso la lista. Si falta algo, me dicen o alguien, pero no, creo que son poquitos. Gracias, profe. Igualmente, bonita noche. Igualmente, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches a todos.